Gracias. Sí, me oí fenomenal, ¿no? Yo me oigo fenomenal. Que tenía miedo de quedarme afónico. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Encantado de venir aquí, que me fui hace poquito de la Carlos III y me alegra veros otra vez. Y bueno, lo primero antes de empezar, que yo prefiero, si me queréis interrumpir en cualquier momento, pues encantado, ¿vale? Porque tengo un mogollón de transparencias y me suelo enrollar. Y voy a intentar no enrollarme y pasarlo rápido y que hablemos un poco también. A ver, voy a probar a ver si puedo pasar con esto. Pues paso a probar y pasa así. Bueno, quería empezar... Vale, voy a hacerlo hasta casi bien. ¿De qué va la charla? De interacción hombre-máquina. Pero mi idea no era hacer la típica charla de interacción hombre-máquina, porque supongo que hay mucha gente aquí que también, como estamos en una escuela politécnica, pues la gente ya... casi todos seguro que tenéis alguna idea de qué va esto. Entonces, por eso pongo ahí lo de enfoque cognitivo y es la aportación que os quiero hacer. Entonces, voy a intentar orientar esto de la interacción hombre-máquina desde un aspecto que quizá no se trata tanto desde nuestra área, ¿no? Desde la parte de ingeniería. Entonces, mi intención es daros otra perspectiva y espero que lo logremos, ¿no? Y ahí es donde también os pido que las cosas que os chirríen o que no os parezca o que no lo entendáis muy bien o que no estéis de acuerdo, que lo debatamos. Y voy a empezar con una historia, ¿no? para ilustrar un poco esto. Entonces es sobre un vuelo de la aerolínea Northwest en Estados Unidos que ocurrió algo un poco singular y quiero que lo veamos. Esto fue en el año 2009, vuelo 188 de Northwest, pues en principio no había nada normal. Lo anormal es que tenía planificado aterrizar en el aeropuerto de Minneapolis, no me acuerdo a qué hora, creo que era por la mañana, y un poco antes de la aproximación, la torre del aeropuerto pues intenta poner en contacto con el avión y nada, silencio, no consiguen ponerse en contacto con el avión. Obviamente la torre estaba haciendo el seguimiento, sabéis que los aviones pues bueno, llevan transpondedor, etcétera, los radares lo tenían controlado y ven que el avión pues sigue la trayectoria, pasa por encima del aeropuerto, o sea, no aterriza donde se suponía y sigue de largo. De hecho, se pasa a 150 millas del aeropuerto. Claro, imaginaos la situación. O sea, la gente de la torre ya un poco... Esto es 2009. O sea, que había pasado ya un tiempo de la Torre Gemela, pero la cosa pintaba un poco mal, ¿no? Y es muy raro que... Pues es un Airbus 320, en principio no había ningún problema, 2 pilotos, y allí no se sabía nada. Entonces, claro, fijaos, pues eso, a las 9, si era por la mañana, a las 9:05, pues sobrevuela la zona del aeropuerto y sigue a 30.000 pies y pasa de largo. Hasta que veis a las 8:15, ya por fin restablecen el contacto por radio, no se sabe muy bien por qué, ya consigue que le contesten porque no dejaban de llamarle. Y bueno, ya pues dan la vuelta y aterrizan. La situación era, como os decía, era un poco de este estilo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa en el avión? Que no dicen nada, no conseguimos contactar por radio, vemos que el avión sigue volando, que sigue ok, pero bueno, imaginaos todas las alarmas que saltan. De hecho, hasta tal punto que hay una situación de emergencia en la Casa Blanca, piensan que la situación de un posible secuestro es factible, puede ser lo que está pasando, porque es tremendamente raro. En un Airbus 320, pues sabéis que hay piloto automático, que cuando se llama por radio y no se contesta, pues hay alarmas, etcétera, que hay una serie de... ¿no? Quiero que lo penséis desde el punto de vista de interacción hombre-máquina, ¿no? Y en este caso la máquina los hombres serían los pilotos, en este caso eran hombres los dos, y un Airbus A320. Entonces, ¿qué creéis? Si lo analizáis desde el punto de interacción hombre-máquina, o sea, ¿qué creéis que pasó? Si no sabéis la historia y si no habéis mirado las transparencias que están por ahí, que es la siguiente, ¿qué pensáis que pudo pasar? No sé, ¿alguno tenéis alguna teoría? Sí. Que había un error... te refieres que había un error mecánico, ¿no? O electrónico en los sistemas que no funcionaron bien, ¿no? Por ejemplo. Eso podría ser, ¿no?, lo más... O que se ha desactivado por error. Con lo cual ya has dicho dos factores, ¿no? El factor de un error en la máquina, el factor humano de desactivarlo por error, ¿no?
Porque, o sea, lo que ellos estaban mirando es que cuando desconectas también el piloto automático, hay un ahí que te avisa como dice, oye, que sepas que lo llevas tú. ¿Alguna otra? ¿Sí? Efectivamente, has ganado una funda de móvil. Es que estuve ayer en una feria. Lo que decía para que lo oigáis todo es que el 90% de los errores suelen ser errores humanos y no se deben. O las condiciones climáticas. Bueno, pues en este caso hemos hecho una reconstrucción de los hechos y pasó algo muy en la línea de lo que comentabas tú al principio, de un error humano, y lo que comentabas tú también de un error humano. O sea, ahí, si tenéis curiosidad, luego podéis buscar la transcripción por internet, porque aparece la transcripción de la radio. Claro, está grabado la conversación de la torre con los pilotos cuando consiguen hablar, y claro, en varias ocasiones el controlador de la torre le dice, pero ¿pueden ustedes explicar un poco más qué ha pasado en la cabina? Porque no se atrevían a aterrizar el avión por si había algún problema técnico en la cabina, lo que apuntabas tú al principio. Es decir, si tenemos la cabina, la seguridad de la cabina comprometida o de los instrumentos, no se puede hacer un aterrizaje normal. A lo cual los pilotos siempre decían, bueno, no, es que se nos ha complicado la cosa un poco y luego lo explicamos. Y les volví a explicar al rato, claro, como tardaron en volver un rato, el controlador, si veis la transcripción, le volví a explicar. Pero ¿puede usted elaborar un poco más? ¿Qué es lo que ha sucedido para que no hayan aterrizado? Si hay alarmas, si han desconectado el piloto automático. Bueno, es que eso, que sacamos los portátiles y estamos viendo un poco por ahí, bueno, un poco, que estaban un poco a su bola, vamos. La situación, lo que describe la situación más bien sería algo así. Yo creo que lo que pasó es de este estilo y por eso a los pilotos les costaba bastante explicar. Bueno, se les abrió expediente, les despidieron, creo, vamos, porque no se sabe muy bien qué pasaba en la cabina. Pero a lo que vamos desde el punto de vista de interacción hombre-máquina, y como decías tú, como apuntabas muy bien, es que incluso aunque la máquina está muy bien diseñada, y efectivamente ocurre que la atribución del error hacemos que sea humana, es decir, estos dos pilotos, pues bueno, no estaban muy pendientes de dónde tenían que aterrizar, pero la realidad es que el diseño de todo el proceso, ya no de la máquina, sino del proceso de interacción hombre-máquina, no queda más remedio que tener en cuenta estos aspectos cognitivos. Vamos a decir aspectos cognitivos, lo de echarse ahí unas partidas al Doom con el portátil mientras estás pilotando una 320, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, ¿sabéis de qué es esta cabina? ¿De qué? De un transbordador espacial, y se me acaba de olvidar cuál es. No sé si es el Endeavour o, bueno, uno de estos. Que fijaos, y se parece un poco a la de de un Airbus, por ejemplo, a una nave de transporte de viajeros, porque tiene un montón de pantallas, un montón de interfaces, un montón de botones. Pero si os fijáis con el ejemplo que acabamos de poner, ¿qué ocurre? Que parece, claro, tú ves la cabina y dices, bueno, esto es súper complicado de manejar. Pero la realidad es que luego van dos señores allí sentados jugando, echándose una partida a algo, hablando del fin de semana, y eso sigue. Parece que de alguna forma es totalmente con una autonomía muy grande, ¿no? Va muy solo. Entonces no se trata ni de tener algo que, claro, tienes un montón de equipos que te permiten que tú, como humano, como operador humano, te desentiendas y eso vaya solo, y tampoco se trata de esto, claro. Tampoco se trata que tengas unas cuadras de mandos que tienes que hacer 2 máster para ver cómo controlas el avión y que te tengas que poner a leer el manual ahí, en medio en combate, claro, y las cosas terminan a veces así. Ese es el principal problema, ¿no? Y por eso es interesante lo que vamos a discutir ahora en el resto de la charla, ¿no? Cómo hay que hacer o qué otros aspectos podemos tener en cuenta. Y luego también me meteré en otra cosa un poco más rarilla, que es lo de la mente extendida. Entonces, fijaos, un aspecto clave en la parte esta de interacción hombre-máquina, que es las decisiones basadas en el contexto.
depende mucho del contexto. O sea, si tu contexto es que estás llevando a 200 y pico pasajeros y los tienes que aterrizar en un aeropuerto, pues no te puedes echarte un trivia con el copiloto, ¿no? Tienes que estar en otro contexto. Entonces, fijaos que las decisiones realmente dependen mucho del contexto. Y una decisión per se, una decisión aislada, no tiene una valoración clara. Es decir, pues hacerse este tatuaje, por ejemplo, podéis decir, pues es una mala decisión, ¿no? Porque en este contexto, ¿no? Probablemente sea una mala decisión para luego ir a buscar trabajo o algo así, pero en otros contextos, pues a lo mejor es una decisión muy acertada, ¿no? Muy adaptada al entorno, que es de lo que se trata. Entonces, bueno, aunque el ejemplo es exagerado, tiene sentido, ¿vale? Entonces, siempre, no sé si habéis estudiado algo de HCI, lo de Human Computer Interaction, si habéis estudiado algo, habéis leído algo de interacción hombre-máquina, siempre hay un aspecto común. Y esa es la otra pregunta que os quería hacer. ¿Qué pensáis de qué se habla siempre que se habla de interacción hombre-máquina? Pongo ahí un esquema, no sé qué pensáis. ¿Cuál creéis que es un componente clave que siempre está ahí? Hemos hablado no sé, del factor humano. No os hago esperar más. Tom Cruise. No sé si lo tenéis claro, y es por esto. Porque cualquier cosa que busques de interacción hombre-máquina aparece la foto esta de Minority Report. Y aparte de la broma, os lo ponía por lo siguiente, y para llamaros la atención sobre una cosa, que la gente cuando está pensando en interfaces avanzados o en interacción hombre-máquina, siempre se pone el ejemplo este de Tom Cruise de Minority Report como el futuro, ¿no? Como cómo serán los interfaces avanzados, ¿no? Y la escena esta, ¿no? Que empieza a buscar información en una pantalla así que es como holográfica y usa reconocimiento de gestos, etcétera. Bueno, si lo pensamos un poco, esto ya casi prácticamente es que está pasado de moda, ¿no? O sea, está un poco pasado de moda porque si hoy en día, pues yo estaba antes mirando el correo con la tablet, yo ya uso interfaces táctiles, vale, no es como la película, pero al final ya no es tanto el futuro, casi se está convirtiendo un poco, me atrevería a decir, del pasado o que no es ya tan rompedor. Y esa es la segunda parte de la charla que os quiero comentar, en algo mucho, desde mi punto de vista, más radical o más diferente de lo que podría ser el futuro de los interfaces hombre-máquina, ¿no? Que es la parte que os ponía en el título de mente extendida. Ahora el que está de moda es Keanu, y me decís, no, esto es Johnny Mnemonic, que es del año Catapum también, ya, pero es que fijaos, aquí hay ya un concepto diferente, que es el concepto de que la interfaz ya, en vez de ser algo gestual, ¿no? Que lo hace cualquiera con una Kinect, que estamos ahí en aula en la feria y tenemos la Kinect y ya hacemos cosas de estas de reconocimiento de gestos. Pero aquí en Johnny Mnemonic ya el interfaz hombre-máquina es más interfaz cerebro-máquina, con lo cual ya es un concepto un poco más avanzado, aunque la peli es antigua. Pero ya aquí la guerra esta de interfaz hombre-máquina entre Tom Cruise y Keanu, aquí yo creo que la gana Keanu por Matrix. Porque si os dais cuenta, en Matrix, la forma de interactuar que tiene el humano con la Matrix, con la máquina, con el entorno, ya es todavía mucho más acoplada. Fijaos que no es solo el reconocimiento de gestos de Tom Cruise moviendo tal, es que, ¿cómo se llama? Neo, ¿no? Neo hace y para y todo. Bueno, la leche. ¿Os imagináis Tom Cruise haciendo eso? Es que no le pega, además, porque si os fijáis en la cara, se pone así y no pega, ¿vale? Entonces, fijaos que desde el punto de vista de cómo interactúa Neo, ¿no? En Matrix, hay dos conceptos clave y que son un poco más del campo de ciencias cognitivas, y es los que os quería llamar la atención sobre ellos cuando diseñamos interfaz hombre-máquina, y esa parte de experiencia. Y es que el humano está viviendo, cuando interactúa con la máquina, está viviendo una experiencia cognitiva, está teniendo, pues como la experiencia que estáis teniendo vosotros ahora, que estamos interactuando entre nosotros. Cuando lo haces con una máquina, a través de una máquina, la experiencia también es distinta. El extremo es ese de la película, por eso os ponía el ejemplo de Matrix, un extremo de estar en una realidad virtual, ¿no? O estar inmerso en una realidad con la que interactúas, parece que es la mejor forma de interactuar, ¿no? Aunque sea aquí que las máquinas te están controlando y todo eso. Y que sea un poco invasivo, ¿no? Los interfaces, que te meten cables ahí por la cabeza. Entonces, claro, eso es
pues vale, sabemos que es ciencia ficción, o esperemos que sea ciencia ficción, y cuál es la parte real que hay. Pues también pues probablemente muchos de vosotros está familiarizado con los interfaces estos cerebro-máquina. En este caso pues sería, esto es un ejemplo de la feria esta del CeBIT, en el que este chico está jugando a un pinball, ¿vale? Y lo único que hace es mover los, ¿cómo se llama esto? Los palos que dan a la bola en el pinball con el pensamiento, ¿no? O sea, que hay una máquina que le está leyendo las ondas de EEG, del electroencefalograma, y con eso, ¿vale? De aquí a Matrix, pues hay un trecho, ¿no? Veis que hay una pequeña diferencia, ¿no? De controlar el pinball a lo que hacía Neo, ¿no? Pero bueno, por algo se empieza, por eso hablaba antes de futuro. Esto sí que, pues quizá no sabemos cuál va a ser el futuro, pero bueno. Fijaos, esto es un ejemplo que, aunque lo he sacado de un artículo científico, bueno, o pseudocientífico diría, por eso no he puesto el... Bueno, esto lo están grabando, nada. Pues es que a mí me parece un poco ciencia ficción, la verdad. Bueno, habría que explicar en detalle, ¿vale? Pero esto también lo vi en un capítulo de House, ¿no? No sé si os sonará. Pero la idea era que analizando las ondas cerebrales o un fMRI o cualquier técnica de neuroimagen, lo que queráis, eran capaces de reconstruir lo que el sujeto estaba viendo, estaba pensando. Esto es lo de leer la mente, ¿no? Por eso digo que es ciencia ficción. Que hoy en día yo entiendo que no existe ninguna técnica, ningún dispositivo que te ponga en la cabeza y se vea lo que está pensando. Pues si no, apañados, vamos. Entonces, esto sí que sería más en la línea de ciencia ficción, pero pensad que entre la chorrada de mover, o el juego este que había, no sé si os suena, el juego de una bola, que salió en la tele también, ¿no? Que ponía una bola en medio, a un jugador a cada lado con el casco de eje y tenías que mover la bola. Pues, ¿para qué vale eso? Pues para la tele. ¿Esto qué es más ciencia ficción? ¿Para qué vale? Pues puede tener muchas implicaciones. Claro, esto supuestamente llegaría hasta la parte bueno, en un servicio de inteligencia esto sería súper útil, ¿no? Coges al espía, le metes a la máquina y a largar. Entonces, bueno, si os fijáis qué ocurre, yo vuelvo a lo de siempre, que aunque no sé si veis bien esto, pero ahí pone usuario, computador, entrada y salida, lo de siempre, un esquema de interacción. ¿Qué ocurre? Que este esquema a mí no me gusta porque nos hace el encajarnos como ingenieros, es decir, el pensar, yo lo digo porque soy informático y tiendo a pensar que las personas pues tienen entrada, salida, y ya está. Que verdad, entrada, al final sale. Bueno, pero que nos lleva a situaciones de estas, ¿no? A diseñar interfaces que son un poco, que te llevan a reacciones de estas malas, ¿no? Entonces lo que os propongo es que pensar en la relación de interfaz hombre-máquina desde otro punto de vista, desde el punto de vista de control, ¿vale? Que también es de ingeniería, que si hay gente de industriales aquí esto le va a encantar. Pues por el concepto de planta, ¿no? Los de industriales les gusta controlar... Bueno, me están mirando. Bueno, pues el concepto de planta que sería lo que controlas, ¿no? Y tienes de igual forma, ¿no? La entrada-salida, y al final lo que tienes, fijaos, volvemos a lo de antes, a toma de decisiones, ¿vale? Que influyes sobre unas variables que puedes influir, que puedes controlar, y tienes un feedback. Y eso es un sistema de control. Pero lo que os quiero decir es que, aparte de ser un sistema de control, también es una interacción hombre-máquina. Si ahí ponemos como roles los de una persona, los de una máquina, entonces... Y desde el punto de vista cognitivo, fijaos que ¿qué somos nosotros sino máquinas que están controladas supuestamente por, a saber por quién, pero bueno, por nosotros mismos en principio, por lo menos en alguna pequeña parte de libre albedrío que nos quede, y eso es un tema filosófico en el que no entro. Pero a lo que voy, que es que si pensamos desde un punto de vista también de control y de cognición, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Qué interfaces tenemos ya un humano sin hablar de máquina? Nuestra propia máquina, es decir, nuestro propio cuerpo, que ya es una planta, ¿no? Que con gran complejidad. Y es algo que nuestro cerebro sí que sabe hacer. Es decir, o que nosotros sabemos controlar. Con lo cual, ¿por qué no aprovechamos esa capacidad que ya tenemos los humanos para controlar plantas complejas y nos lo llevamos a este mundo de la interacción hombre-máquina? Fijaos que incluso los que trabajéis con robótica, o sabéis la complejidad que tiene una máquina, como puede ser un avión, ¿no? Que veíamos en el ejemplo, o un robot de estos antropomórficos, y realmente la complejidad que tiene el cuerpo humano, por ejemplo, es mucho más grande, o cualquier otro animal, ¿no? Hablamos de 650 músculos, pero ya solo, aparte toda la casquería que hay dentro. Bueno, no, lo he dicho. No soy de ciencias biológicas, se nota.
Bueno, pues eso, que también imaginaos todo el sistema nervioso, el central autónomo, el sistema endocrino, todos los órganos, la complejidad de control que hay en un sistema biológico como pueda ser un humano. Entonces, pregunta de colegio. Si vamos a diseñar interfaces que tengan en cuenta esto, interfaces multimodales, tenemos que entender también que nuestro cuerpo, que es el que va a interactuar con esa máquina, qué sentidos tiene, qué entrada-salida tiene, ¿no? Entonces, pregunta de cole, que yo pregunto a mis sobrinos y me lo dicen mal. Porque lo enseñan mal en primaria y en secundaria. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? 5. Mal. Como mis sobrinos, mal. 5. O sea, vale, te referías a esto, ¿no? 5, claro. Porque no sé por qué narices en el colegio, claro, a mí me contaron lo mismo, 5. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿con esos 5 sentidos puedes hacer esto? Porque tú olerás muy bien, oirás muy bien, pero eso no lo haces. O sea, vale, aparte de entrenar mucho y de todos los procesos de aprendizaje, pero también necesitas más sensores para hacer eso. Vale, ¿estáis de acuerdo? Que no solo hay 5. Vale. Aquí el ejemplo obvio es el equilibrio, ¿no? Sin sentido del equilibrio hacer esto es un poco complicado. Y uno más, ¿sabéis cuál es? Esto está muy bien para ingenieros, porque claro, yo lo digo por mí, claro, porque que se nos olvida a veces cómo es hasta nuestro propio cuerpo. Y cuando estás diseñando interfaces que son para cuerpos humanos, está bien por lo menos saber los sentidos que tiene un cuerpo, vamos, digo yo. Hay otro más que tengo en la lista, ¿sabéis cuál es? ¿Sabéis que habéis ido o os ha parado la Guardia? Bueno, eso la Guardia Civil ya te hace soplar, pero otra de las cosas que te hacía el médico cuando vas ahí un poco, a mí me lo han hecho alguna vez, no sé por qué, te dice que te pongas así en cruz los brazos, que cierres los ojos y que te lleves la punta del dedo como lo haga mal, a la punta de la nariz. Ah, mira, me ha salido. ¿Por qué cierras los ojos? Porque si abres los ojos estás teniendo un feedback visual. O sea, yo voy corrigiendo la posición del dedo conforme la veo. Entonces acierto. Pero aparte, sin visión, hay otro sentido que es el propioceptivo, que es la posición de los miembros, la posición de las partes del cuerpo, que también las sentimos. Y gracias a eso podemos corregir en tiempo real sin tener feedback visual. Erais conscientes, ¿no? Que tenéis por eso. Entonces, por eso se pueden hacer cosas como esta. ¿Vale? Pensáis que esto... Vale, la imagen real, el Photoshop no tenía tiempo, ¿vale? La imagen real era esta. Pero si os dais cuenta, aquí sí que Tom Cruise queda mejor para ilustrarlo. Hacer cosas de ese estilo, no un salto olímpico, sin tener en cuenta todo. Pues, lo que quería es ilustrar la capacidad que tiene un cuerpo humano y que si vamos a hacer interfaces para este tipo de cuerpos tenemos que tenerlo en cuenta. Estoy pensando en muchas aplicaciones, ahora vamos a ver una concreta, ¿no? Entonces, fijaos, que estamos hablando antes de que había una charla de emprendimiento y tal, esta era mi transparencia sobre emprendimiento y relacionado con interfaces multimodales. O sea, ¿sabéis las zapatillas estas, las Crocs, ¿no? Que vende que yo tengo unas de 6 euros de los chinos. Pues, porque, bueno... Esto es un ejemplo también de emprendimiento de producto tipo teletienda, porque no sé si has llegado a la teletienda, que es una interfaz multimodal porque aúna la parte áptica, que sería que tiene sensores, lo que le han metido a la zapatilla son unos sensores que imitan a pisar sobre arena. Entonces eso todavía no multimodal, sería monomodal porque solo tiene una modalidad sensorial, que sería la de la táctil o la áptica también. Pero además, no sé si lo veis bien, tiene unos altavoces ahí con unos cables y que reproduce las olas de la playa. Entonces tú te pones las Crocs estas y entonces notas la arena de la playa y las olas. Entonces como si estuviera... esto es un interfaz inmersivo. Es como si estás aquí en Leganés, te lo pones y es como si estuvieras en la playa, paseando por la arena. No cuela, ¿no? Vale. Entonces, como no cuela, lo que se suele hacer para hacer interfaces más inmersivos pues son cosas de este tipo, que son las que conocéis ya un poco mejor, ¿no? En este caso sería también... En este caso, además, eso es un ejemplo que mezcla teleoperación, es decir, una tecnología de realidad virtual en la que el operario
o sea, con el casco de realidad virtual y con el control de esos brazos robóticos, lo que controla es un robot que está en otra parte, ¿no? Y para este tipo de interfaces ápticos, pues bueno, ya veis que estamos utilizando otro tipo, pues herramientas, ¿no? Como es los cascos estos de realidad virtual. Y fijaos, si queremos también proporcionar una sensación, pues, por ejemplo, la sensación de contacto, ¿no? Que aquí estamos creando, imaginad que creamos un objeto 3D, pero que como no existe en la realidad, cuando vas a tocarlo, si tienes solo el casco, pues no sirve, ¿no? ¿Qué tienes que añadir? Pues empezamos a añadir más equipamiento, ¿no? Como los guantes de datos. Sabéis que eso te permite obtener el feedback áptico de que cuando yo voy a apretar ese objeto, pues noto la resistencia como si estuviera de verdad. Con lo cual, lo que estoy haciendo es utilizar esos sentidos de los que os hablaba antes para trasladarlo, para generar esa experiencia, esa sensación, ¿no? Esa realidad, entre comillas. Por eso se dice realidad virtual, ¿no? No encuentro el vídeo este y no funciona, así que me lo salto. Y este tampoco. Pero vamos, que es una chorrada. Bueno, fue un vídeo... o sea, era un vídeo sobre telepresencia. Imaginaos ahora otro entorno. Hemos hablado, como hemos puesto al principio el ejemplo del Airbus 320 y de los pilotos, sabéis que está ahora mucho de moda y sale últimamente mucho en la tele el tema de los vehículos aéreos no tripulados, ¿vale? Esto que veis es una foto real de la estación de tierra de un vehículo aéreo no tripulado. Y si no me equivoco, a lo mejor me equivoco, creo que es del Barracuda, de uno de modelo Barracuda, que no sé más de él. Pero bueno, que sabéis que lo poco que he aprendido de esto, hablando con la gente de ADS, pues que normalmente hay un piloto, un comandante, un jefe de misión, tal. Bueno, que sí, que el avión va solo por allí, pero hay personal en tierra controlando el avión. Entonces, fijaos, podemos seguir con el hilo que llevamos de ver la interacción hombre-máquina como un mecanismo de control, y aquí, fijaos que hemos visto interacción hombre-máquina como un mecanismo de control. Hemos visto el propio cuerpo humano como una máquina que controlamos. Y ahora, en este escenario en el que tenemos un vehículo aéreo no tripulado, lo que ocurre es que hay como tres componentes, ¿no? Tenemos el vehículo aéreo no tripulado, la propia mecanismo de control y el humano que está controlando la estación de tierra. Fijaos que es que está el avión, la estación de tierra y los humanos. Entonces, parece que el escenario se complica un poco más, porque ya no es solo que yo tengo que controlar mi propio cuerpo a la hora de interactuar con la máquina, sino que lo que yo realmente estoy haciendo es, a través de esa estación de tierra, controlar otra máquina que no es la que yo estoy operando directamente, ¿no? Entonces, fijaos que ahí el escenario se complica un poco más, y es lo que trato de reflejar aquí. Y esto nos lleva, por ejemplo, bueno, os quería poner un ejemplo de un simulador áptico un poco más avanzado que el de las zapatillas estas, que eran un poco cutres, la verdad. Y disculpadme que tengo que salirme, que es este que ponía aquí. Este sería un ejemplo parecido. Esto es un entorno de entrenamiento de pilotos. Sabéis que para entrenar a un piloto, pues en vez de dejarle el Airbus A320 como a este par de antes, pues mejor que entrenar con el simulador primero. Se ve bien, ¿no? Y fijaos que aquí, a la hora de entrenar, en este simulador sí que se ha tenido en cuenta lo que hablamos al principio, de qué tipo de sensores teníamos, los sentidos que tiene el humano. Y aquí sí que el piloto está recibiendo feedback en su propia sección, porque se mueve su propio cuerpo, en la inercia que nota. Y aquí lo que falta son los 10G de verdad, cuando estás en un caso de verdad. Si se mete 10G al brazo ese robótico, los que sabéis de eso, yo creo que se rompe. Bueno, luego vemos más que dice ese. Ahí va, perdón. Vale. Vamos a pasar ya a la parte un poco. Ahora luego seguiremos un poco más con la parte esta de los pilotos, ¿no? Y cómo enganchamos con lo que estamos hablando. Pero fijaos que ya tenemos claro, yo creo que todos ya tenéis claro la parte de lo que es un sistema inmersivo, ¿no?
con la idea esta de lo de Matrix también, o lo de la realidad virtual, que cuando te pones el casco, te pones, o incluso, si queréis pensarlo, cuando te pones en la estación de tierra ahí, estás como si estuvieras, de alguna forma, lo que se pretende es que el piloto que está en tierra es como si estuviera allí delante, ¿no? Y que vea la cámara del avión, etcétera, etcétera. Pero vamos un poco más a la parte de extensión. Y lo que quería es daros la idea de qué significa esto de capacidades extendidas. Y es que, claro, nuestras capacidades, por ejemplo, de percepción, son las que hablábamos antes cuando ponía yo una lista de sentidos, que hay más también, ¿eh? Por ejemplo, la temperatura corporal y eso también se nota. O cuando tienes sed, pues también te avisa ahí el hipotálamo un poco, si no, te mueres. Pero fijaos que añadimos, nosotros tenemos por ejemplo, el espectro de visión que tenemos es el que tenemos gracias a los órganos de visión que tenemos, pero tenemos máquinas que son sensores que, por ejemplo, tienen rayos X. Entonces esto también engancha muy bien con la ciencia ficción por lo de tener rayos X en los ojos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo con el espectro de sonido. Esto es lo típico, ya sabéis todos que los humanos más o menos oímos entre 20 y 20 kilohercios, entre 20 hercios y 20 kilohercios, y porque siempre digo vampiros, y los murciélagos, por ejemplo, pues trabajan en el ultrasonido, ¿no? Y con eso hacen ecolocalización, etcétera. Entonces, ¿cuál es la idea de realidad aumentada? Para mí realidad aumentada, aparte de lo que ya para mí está pasado de moda, que es lo típico de la marca y sacar ahí en el videojuego, que pones un S y sale un muñequito aquí arriba porque tienes el código vídeo, lo que sea, vale, eso es realidad aumentada, pero la aumentada o la extendida que os estoy contando yo ahora es mucho más. Es desde el punto de vista cognitivo, es desde el punto de vista del humano. Y es este enfoque. Es decir, yo ahora con las capacidades que tengo no oigo el ultrasonido, pero puedo extenderlo y oírlo de alguna forma, ¿vale? Y esa es la cuestión. Ahora, si veis la cara de este hombre, pues es un poco... ¿Por qué tiene cara de compungido este hombre? Aparte, bueno, por otros motivos probablemente. Pero ¿cuál es el problema de este tipo de aumento en la capacidad sensorial? Que realmente se está usando una que ya tiene, que es la visual. Cuando se dice realidad aumentada es que tú tienes ya capacidad visual, entonces tienes un cuadro de mando en el que, aparte, no tienes un sensor de altitud que tú sientas la altitud, como lo puede sentir a lo mejor otro animal, sino que lo que te representa visualmente es la altitud en una interfaz ahí. Entonces, bueno, eso depende, ¿no? A Tom Cruise eso le encanta, ¿no? Porque hizo lo de Top Gun y lo tiene claro, pero no es, para mí no es aumentar la capacidad del humano, porque aumentarla sería realmente sentir esa altitud. Igual, otro ejemplo sería, ¿no? el del sonar. Y aquí, para no poner a Tom Cruise, ya he puesto a Angelina. Pero bueno, esta es la idea, de nuevo, los conceptos de realidad aumentada más realidad virtual y una inmersión que sea multimodal. Pero aquí ocurre lo mismo, ¿vale? Si Angelina ahí creo que tiene unos sensores de ultrasonidos y lo que le está dando probablemente es un feedback auditivo o un feedback visual, pero no está sintiendo realmente el sonar como lo pueda sentir una ballena, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para extender realmente la percepción y el control humano? Entonces, el ejemplo, volviendo al ejemplo de un vehículo aéreo no tripulado, pues bueno, tendríamos el ejemplo de inmersión, que sería que tenemos ahí, en este caso sería Angelina. Pero el ejemplo que trataba de explicaros yo y que intento representar en esta transparencia es distinto, ¿vale? Es que imaginaos que este vehículo aéreo no tripulado tiene un sensor que detecta el calor de los motores de un tanque, con lo cual tiene un sensor de tanques, ¿vale? Vamos a decirlo así, que sería este cacharro que hay aquí por la carretera es un tanque, ¿no? Entonces los sensores detectan un tanque. Para mí la capacidad extendida sería que el piloto que está en la estación de tierra no le salga en su espectro visual, sino que realmente esté sintiendo, porque tenga un sensor el sentido de tanque. Pues yo sé, suena raro, pero a Tom Cruise le encanta. Donde ahí los tanques se pone como loco. Y dispara y todo eso, bueno. Luego más aparte, pues también hay otro tipo otro ejemplo sería, no sé si conocéis a Asimov, pues de Onda, pues que también están investigando. Eso era un poco ya ciencia ficción y esto es un poco lo que se está haciendo hoy en día, ¿no? En algún laboratorio
cosas que he oído yo. Entonces se usan tecnologías como, en este caso está mezclando EEG, o sea, un electroencefalograma normal, con NIRS, con una técnica de infrarrojo cercano, de no sé qué, vamos, que está haciendo una medida del cerebro y con eso, de señal del cerebro, y con eso intenta controlar el robot. Y esto va más allá, ahora os he enseñado otro vídeo que es un poco más inquietante, porque fijaos que esto ya sonaba un poco raro. Lo que os estoy diciendo, yo entiendo que puede sonaros raro, ¿no? Lo de tener ese sensor de tanques en la cabeza es un poco extraño. Pero bueno, es extender, o se entiende mejor con lo de tener capacidad de ver con rayos X o de oír ultrasonidos. Pero fijaos que eso era extensión de la mente, pero en la investigación también en neurociencias se está viendo la capacidad de modificar también, modificar o alterar la percepción, la subjetividad. Entonces os voy a enseñar también otro vídeo, un ejemplo, que creo que lo tengo que explicar un poquillo. A ver. Bueno, este señor es un reportero de la BBC, creo, que se ofrece voluntario para que prueben con él. Entonces esto es una técnica que se llama TMS, que es Transcranial Magnetic Stimulation, o sea, estimulación magnética transcranial, que básicamente significa que llega un señor con una bata, te pone aquí un cacharraco así y te mete una onda magnética para adentro que te deshabilita un trozo de cerebro. Así explicado en términos de ingenieriles. Y sabéis que, por lo que habéis visto muchas veces en las noticias, que sale el típico, la resonancia magnética funcional, y dicen, se ha descubierto que tal área del cerebro está implicada en tal función, ¿no? Entonces, como sabéis, hay una función, hay una parte, las áreas de Broca y de Wernicke, que están implicadas en la producción y la compresión del lenguaje. Entonces, lo que le van a hacer a este señor de la BBC es deshabilitarle el área de producción del lenguaje. Temporalmente. Esperamos. Editor of the Daily Telegraph. Now, words mean everything to me, but now I'm going to have the speech area of my brain turned off with a giant magnet. Que se le van a apagar la parte del cerebro que produce lenguaje. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. That may have looked like a strange party trick, but it's ¿Os habéis actually fijado part of... que él se ríe, pero es risa nerviosa? O sea, está diciendo, no puedo. Pues fijaos, esto es solo para ilustrar que tenemos ya tecnología para afectar bastante el sistema nervioso. No solo para leer, porque la parte que estamos viendo todo el rato de eje es más leer ondas, pero esta parte sería más invasiva en el sentido de que también afectamos el sistema nervioso. Y también da un poco más de grima, la verdad. Pero bueno, entonces fijaos que, bueno, esta es la idea que os quería dar, de la mente extendida y de tener un piloto extendido con la metáfora de piloto, no solo de pilotar un avión, sino pilotar tu propio cuerpo, pilotar la máquina que sea, en el entorno que sea, siendo tú esa máquina como una segunda naturaleza tuya, como tu otro cuerpo. Entonces, si volvemos al esquema que presentamos al principio, lo que estamos dando a entender con el enfoque de mente extendida es que nos cargamos la parte del medio y mi cuerpo no controla un sistema intermedio que a su vez controla la planta, sino que como yo lo que hago bien, como mi sistema nervioso lo que hace bien es controlar el cuerpo, pues voy a controlar mi segundo cuerpo. Es la idea de segunda naturaleza también, que no sé si conocéis. Y aquí os quería poner un ejemplo de segunda naturaleza ya sí con 10 Gs de verdad, ¿vale? No el simulado que hemos visto antes, que era un poco ahí para aprender. Esto ya es un poco más de verdad, que sería la competición esta de Red Bull de acrobacia. ¿Veis el control, no? Y os hacéis una idea de la velocidad que lleva, aunque parece que la hélice va parada. Bueno, sabéis por qué hace eso, ¿no? Porque si no se desmaya, para mantener la presión, para que le llegue la sangre al cerebro, porque si no se pega un piñazo de cuidado.
es interesante ver, ahí se está viendo solo desde la cabina, pero bueno, habéis visto esto desde fuera, o sea, es una idea de la velocidad que lleva y lo difícil que es. Si os dais cuenta, si lo veis desde esta perspectiva, lo que está ocurriendo es que para lograr ese nivel de performance, de hacerlo bien, tienes que ponerse aspa roja ahí. O sea, realmente tiene que ocurrir que sea como una segunda naturaleza. Entonces está muy bien pensar en estos términos a la hora de diseñar interfaces cuando... Vale, es cierto que estoy poniendo ejemplos muy extremos, ¿no? Pero es donde se necesita quizá estas necesidades. Pero también podemos darle una vuelta y pensar que los interfaces que estamos usando día a día, que es, por ejemplo, el teclado, el ratón y la pantalla, joder, pues ya está un poco bien, ¿no? Que llevan muchos años. A mí personalmente no me gustan. Bueno, os cuento esto es una chorrada, pero lo tengo que contar, que me pasó el otro día. Porque, claro, yo estaba dando vueltas a esto de que llevamos muchos años ya, que fijaos cómo avanza la tecnología, sí, que ya hay interfaces táctiles, pero en el día a día, yo en cualquier empresa, todo el mundo lo conozco, usa un ordenador personal y usa teclado, ratón y el monitor. ¿Vale? Ahora son planos, lo que queréis, pero se sigue usando eso. Y lo que me pasó el otro día, y que yo creo que va muy bien con esto, es que estaba en la cama. Bueno, voy a hacer más detalles, estaba solo. Y... A ver, que me lío. Así que estaba muy estresado porque tenía un montón de trabajo. Tenía que mandar un montón de emails. Y de esto que te estás durmiendo, te estás quedando dormido. Y empecé como soñando. Y me estaba acordando de los emails que tenía pendientes de contestar. Entonces, en esa ensoñación empecé a contestar todos los correos. Decía, mira, la de marketing le tengo que mandar no sé qué. Entonces yo le pedía, oye, venga, te paso esto. Y estos son la y le daba a enviar y se enviaba. Y bueno, eso, ya me lo he quitado encima. Y otro. Total, yo creo que mandé 8 o 10 emails. Claro, me levanté, me fui, me desayuné, cogí el coche, me fui a la oficina y no los había mandado. O sea, eso sería... Para mí ese es el ejemplo de una interfaz hombre-máquina bueno con mente extendida. Es decir, que todo ese proceso cognitivo que hice yo en la cama, faltó la parte de que se tienen que haber mandado. Pero lo entendéis, ¿no? Es el hecho de que haya un casco que yo me ponga y que no me tenga que destrozar la vista mirando al monitor, bueno, sí, para leer los mails, porque probablemente lo que pensaba yo que era los mails luego era un poco distinto, también es verdad, pero bueno. Pero creo que es un ejemplo que ilustra bien eso. Total, ¿cómo podemos llegar a ese punto a que eso sea real desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Y científico? Que sería, realmente, la idea es conectar, el ejemplo un poco chorra que os contaba, pero es la idea de conectar conectar tu sistema nervioso central a la máquina que quieres operar directamente, para operar con ella como una segunda naturaleza. Y realmente tener esas, pues eso, las capacidades que hablamos, ¿no? Pues, que ya no estamos viendo, tener GPS, que yo ahora que tengo que ir esta tarde a hacer un examen, no sé dónde a Parla, que no sé dónde está, pues tengo que coger mi móvil con Android y poner el GPS y buscar. Pues no es mucho más cómodo que tenga yo GPS aquí y que yo vaya conduciendo y me sepa ya el nombre de las calles, porque tengo un sensor que me dice el nombre de las calles, como el de Tanques de Tom Cruise. Entonces, hay gente rarilla como no sé si conocéis a Kevin Warwick, que es un hombre, es un investigador medio investigador, medio showman de marketing también, pero bueno, que le gusta hacer cosas de estas así un poco más radicales. Y entonces él quería ser el primer cyborg, el primer hombre que le conectaran el sistema nervioso a internet, por ejemplo, para controlar un brazo. Entonces es un ejemplo también, que se llama un poco rarillo, pero es un ejemplo de cómo conectar el sistema nervioso a otras máquinas para interactuar con ellas. Entonces aquí, que llevamos mal de tiempo, creo que tengo un vídeo en el que cuenta cómo hace esto, ¿no? Os imagináis el escenario, ¿no? Lo que hace es, se mete un implante aquí en el antebrazo para controlar un brazo robótico, teleoperarlo. Vale, bueno. Y lo que consigue es la doble vía, no solo mandar información, como veíamos en el ejemplo de antes, lo que se hacía era mandar información del movimiento y lograr ese movimiento en otro lado. Aquí vamos un paso más y lo que hacemos es que los sensores del brazo robótico que están en otra parte manden también la información sensorial, entre al cuerpo
y busquemos esa mente extendida, ¿no? Esa segunda naturaleza en el que yo noto lo que toca mi tercer brazo, ¿vale? Imaginaos ahí la de miembros extras que te puedes poner. Ahí lo dejo. Bueno, hay un vídeo. Bueno, como tenemos poco tiempo, os ahorro la charleta. Básicamente dice, esa es la mañana que Kevin Warwick se va a operar y se va a poner el implante con los electrodos para conectarse. Entonces, no sé si os gusta ver las operaciones. Os puedo pasar directamente a la operación, para que lo veáis. Quiero decir, bueno, un poco antes. Dice que está un poco nervioso, que le van a operar, que a lo mejor es peligroso, que no lo tiene muy claro. Pero vamos, que al final se opera. No sale mucha sangre. Lo que hacen es que le meten el implante este y no tienen muy claro. La verdad es que cuando hicieron esto yo creo que no tenían muy claro cómo iba a funcionar. Simplemente tenían un electrodo y conectado a las fibras nerviosas del antebrazo. A motora y sensitiva. O sea, la idea era que tuviera la parte motora para controlar y la parte sensitiva para obtener feedback. Y toda esa operación para hacer esto. So here we are, signals. We've chosen pin number 47. So we have the... Os ahorro, os lo resumo un poco más rápido, que no tenemos tiempo. Básicamente, claro, que como conectaron ahí un poco, ¡hala, venga, toca! Y luego estaban un poco probando, a ver, pues el pin este, ¿qué hace? ¿No? El otro, ¿qué hace? Entonces lo que básicamente dice, pues sí, hemos visto que el pin 48, pues mira, pues vale para esto. Este hombre... Aparte, como podéis verlo más en internet, lo podéis ver. Para mí lo interesante, yo estuve aquí en Madrid hace unos años dando una charla y yo le pregunté, oye, cuando has conseguido notar algo, pensando en la parte esta de experiencia que os contaba antes, ¿no? De la realidad, de la inmersión real. Porque efectivamente esto funciona en el sentido de que él se conectó, al final lo que hizo, aparte de este ejemplo, conectó el implante a internet y había un brazo, él estaba en Reading en Inglaterra y había un brazo robótico en Estados Unidos. Entonces de Inglaterra hacía así y en Estados Unidos hacía algo y luego yo pues le daban de coger algo y tal. Entonces lo que yo le preguntaba es si él sentía, igual que cuando yo cojo el móvil, pues noto, tengo un feedback de táctil o áptico y puedo saber la forma, ¿no? Y tengo una sensación sobre eso. Entonces yo le preguntaba si él tenía sensaciones de su tercer brazo. Claro, porque es la idea de extender realmente es esa, es tener las sensaciones del tercer brazo. Y me decía que lo único que notaba era un cosquilleo aquí en el antebrazo. Entonces, bueno, que queda por hacer. Pero en principio, obviamente, es normal que al principio no notes nada porque requiere el tiempo de plasticidad neuronal hasta que imaginaos que el corte sensitivo correspondiente a este brazo, pero claro, cómo maneja el cerebro que de repente aparezca un miembro que no estaba y que tenga feedback también compartiendo además la misma fibra que tiene el brazo normal. No sé, es por eso que esto es más complicado de lo que parece, pero bueno. Perdón. Y como tengo que terminar y no sé ni las transparencias que me quedan. Bueno, este es el vídeo. Estoy terminando. Vamos a tener tiempo para preguntas, sí. Bueno, termino ya y preguntaba. No, solo quería terminar con eso, la reflexión que hace Andy Clark, habla sobre los cyborgs, ¿no? Porque este caso de Kevin Warwick, lo que él dice es que es un cyborg, porque realmente está mezclando humano, tecnología, y en realidad lo que dice, por ejemplo, Andy Clark, que es que nosotros los humanos realmente tendemos a eso, a ocupar espacios de diseño nuevos que son diferentes de los que se ocupaban antes. Es decir, que hay una especie de evolución que es como que ya coevolucionamos con la tecnología y que eso ya ha empezado. Y la parte toda esta de mente extendida va un poco por ahí también. Porque igual que para muchos adolescentes, o bueno, para mis amigos, para mí, el móvil es un poco segunda naturaleza ya. O sea, es que es automático. Tú vas al metro y la gente hace y ya está todo el mundo con... Eso es un poco que tu experiencia y tu realidad está cambiando con la tecnología. Solo quería terminar con eso, que incluso ya cada vez más, desde el momento que nacemos, estamos muy conectados ya a la tecnología y he terminado todas mis transparencias ya casi a tiempo, entonces
Yo creo que... Sí, la verdad es que no he tocado para nada la parte ni de ética ni de seguridad, pero es grande. Pero como en toda tecnología, que siempre hay ese doble filo, ¿no? Pues creo que ciertamente tiene la parte peligrosa. Pero como cuando se habla de... No hemos hablado nada... tenía alguna transparencia de sistemas autónomos que la ha quitado porque, claro, no encajaba con interacción hombre-máquina. Pero piensa también que en toda esta interacción tienes partes de automatismos. O sea, partes que tienen que ir en autónomo. Porque, por ejemplo, el control de un avión de reacción, obviamente el humano no lo puede hacer en tiempo real, porque eso se estrella. Entonces tiene una buena parte de que está controlada automáticamente. Y entonces, ¿hasta qué punto dejas una máquina que sea autónoma? O sea, hasta el punto de que sea totalmente autónoma, que sería un robot. Imagínate que no sabes predecir qué va a hacer. ¿Es peligroso? Pues sí, porque no sabes predecir qué va a hacer. Es que no es... Y lo que estás diciendo tú es la falta también de predicción. Con lo cual, ¿cómo parametrizas tú algo para que su radio de acción esté marcado en un ámbito que tú controlas? Pues cuando aumenta la complejidad es más difícil. Y la verdad es que no tengo respuesta. Da miedo. Da un poco miedo porque, fíjate, hombre, el vídeo que hemos visto también que es un experimento muy controlado, pero claro, si tienes un dispositivo que te afecta, da tanto miedo como ver algún canal de televisión, porque que te afecta a la mente también. Claro, sí, es un poco lo mismo. Aquí es más invasivo porque quizá es más difícil evitarlo porque está muy acoplado con tu sistema nervioso, por ejemplo, pero el hecho de vivir en un ambiente, el hecho de vivir en una cultura te afecta de tal manera que sabes que dos gemelos genéticamente idénticos que se críe uno en China y otro en España, pues probablemente a los 20 años tiene poco que ver. Con lo cual, fíjate hasta qué punto ha afectado a su naturaleza el entorno. Claro, cuando el entorno está más acoplado, pues todavía más. Pero aunque ya pasa. O sea, que cuidado con lo que ves. Sí. Sí. Sí, y efectivamente eso es totalmente así. Es decir, cada vez, pero de hecho ya pasa. O sea, claro, lo que dices tú es, para yo incluir una modalidad nueva, necesito que mi hardware se reconfigure para esa nueva modalidad. Es decir, yo tengo aquí 3G. Si quiero 4G, o pongo un chip a 4G o lo consigo hacer por software de alguna forma, pero si no, no va a funcionar. Y entonces en el cerebro es lo mismo. Lo bueno del cerebro es que funciona así, que es que hay una plasticidad. O sea, te suena lo de la plasticidad neuronal. El cerebro es plástico. De hecho, cada vez que aprendes algo, tu cerebro está cambiando físicamente. O sea, se está reconfigurando. Es lo de que, sabes que un niño cuando nace, como estoy viendo la foto del bebé, la densidad de conexiones en su tejido es muy baja y crece a una velocidad mucho más grande. Por eso aprenden más rápido que los adultos. Y lo que ocurre es que realmente el cerebro está cambiando físicamente. Entonces, un ejemplo, hay experimentos que lo demuestran. Un experimento, algo clásico es una persona que se queda ciega y aprende a leer braille con el tacto. Tú no eres ciego, ¿verdad? Yo tampoco. Yo intenté leer braille. No lees una mierda. Y mira que lo intentas y te lo sabes, porque tú lo ves, los puntos, y dices, ya me sé, la A es este punto aquí, dos aquí. Sí, leches. Luego vas así, y yo te aseguro que me pongan un punto, 6 puntos, 12 puntos, un punto, uno aquí, otro acá, yo toco y toco lo mismo. Toco un bulto. ¿Por qué? Porque la parte de mi cerebro, el corte sensitivo correspondiente a esto, pues es una mierdecilla ahí que no hace nada. Porque yo hago binario, 1-0, 1-0, yo no toco más. ¿Qué ocurre? Que si me quedara ciego, probablemente, y me viera obligado, como de hecho pasa, a tener que aprender braille en X meses, en 2 meses, 3 meses, los experimentos se ve que cuando ves una resonancia magnética funcional, antes de leer braille, pues la parte correspondiente al binario este de 1-0, pues sale ahí un poquito de rojo, ahí de activación, de oxigenación de esa parte del cerebro.
Cuando la gente ya ha aprendido Braille es así. O sea, ha cambiado físicamente. Es decir, que de hecho la mente ya se extiende sola por medio del aprendizaje. Con lo cual no estoy hablando de capacidades, por eso no es tanto ciencia ficción, porque no estoy hablando de capacidades que nos hayamos inventado, que son capacidades que existen en nosotros ya. Hay otro, me estoy enrollando mucho, pero hay otro experimento que... ¿Corto ya? Bueno, corto ahí un poquito rápido. Otro experimento que se llama de sustitución sensorial, que es también para ciegos. Les ponen un panel de vibradores en el abdomen y esos vibradores traducen lo que lee un telémetro láser, por ejemplo. Entonces lo que tú notas al principio es un patrón de vibración en cojillitas, pero no te vale para moverte por el entorno. A los días o semanas de utilizarlo, lo que siente la persona es espacio libre y no se choca. O sea, y nota, no, es ciego, pero nota el patrón de vibración, le indica que hay algo y no se choca con ello. Y eso es posible gracias a que en su cerebro la parte que antes procesaba visión es capaz de procesar eso. Pues buscar algo sobre las áreas de proyección corticales o algo así. Si buscas en internet probablemente veas cosas de esas. Y contingencias sensorimotoras también se llama. Pues si quieres. Y no me enrollo más, que me están... No tenemos más tiempo, ¿no? Pues nada, pues muchas gracias y...